Hoy estamos celebrando, como les decía hace un ratito, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es un día para nosotros, porque nosotros somos una iglesia evangélica pentecostal. Pentecostal. Y al decir que somos pentecostales, estamos diciendo que creemos en el Espíritu Santo y creemos en que Él se mueve en este tiempo y creemos que sus dones se mueven en este tiempo, se manifiestan en este tiempo. Creemos que el Espíritu Santo es el que se mueve en la iglesia, el que, por así decirlo, ocupó el lugar de Jesús después de que Jesús se fue. Entonces, por eso es que somos una iglesia pentecostal, porque hablamos en lenguas, porque hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, la evidencia de haber recibido el bautismo o la llenura del Espíritu Santo es hablar en un nuevo idioma, que nosotros no lo hemos ido a aprender a la escuela, sino que el Señor nos ha dado y ha puesto eso en nuestro corazón y comenzamos a buscar a Dios y se nos trabó la lengua y comenzamos a hablar en ese idioma que la Biblia enseña, que es el bautismo en el Espíritu Santo. El tema de recibir el bautismo en el Espíritu Santo y que la evidencia es hablar en nuevas lenguas, hay dos lenguas en sí en que la Biblia enseña que se manifiestan con el bautismo. Es un idioma que uno nunca aprendió, como sucedió en Pentecostés, que hablaban en los idiomas de la gente que estaba allí. Y hay otro idioma, dice que es indescifrable, que son como gemidos indecibles, que no tiene comprensión y no existe en esta tierra ese idioma, sino que es un idioma netamente celestial. Entonces, algunos por ahí han recibido el bautismo en el Espíritu Santo y han hablado, qué sé yo, en inglés, en portugués, en francés, o en no sé en qué idioma, y hay otros que son como balbuceo y que no se entiende nada y no es una frase conocida o no es un idioma conocido en la tierra en sí, sino que es un idioma celestial, es lo que la Biblia enseña. Quiero que esto lo tenga claro en su mente y que es la voluntad de Dios que su iglesia sea llena del Espíritu Santo. Yo quiero que usted tenga eso en mente. La iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de una iglesia llena del Espíritu Santo, estamos hablando de que cada persona que pertenece a la congregación debe hablar en lenguas, debe tener ese bautismo en lenguas, porque es la evidencia de que hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando uno va al libro de los Hechos, la Biblia dice que recibieron el Espíritu Santo en muchos pasajes y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Iba el apóstol Pablo, alguno de los apóstoles o discípulos que se levantaron en ese entonces y les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Por ahí estaban orando y caía el Espíritu Santo y eran llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas. Hay gente que dice que no es necesario hablar en lenguas para haber recibido el Espíritu Santo. Pero la realidad es que sí, porque es lo que la Biblia enseña. La evidencia inicial de haber recibido el Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. Después comenzamos a desarrollar también frutos y dones del Señor. Una vuelta preguntaban acerca de los frutos en el seminario donde estudiaba y decía, pero hay gente, pero dice, no, si yo tengo frutos ya muestro que tengo el Espíritu Santo. Yo tengo el fruto del amor, de la paz, del gozo, de la fe, de la templanza, de la mansedumbre que habla ahí en Gálatas capítulo 5. Dice, entonces si yo tengo esos frutos, quiere decir que yo tengo el Espíritu Santo porque la Biblia dice que esos son frutos del Espíritu Santo. Pero la realidad es que hay frutos de gente normal que no tiene el Espíritu Santo, que hay gente que tiene paz, hay gente que tiene gozo, hay gente que es mansa. La evidencia, el tema de que cuando viene el Espíritu Santo, eso se hace tan fuerte y mucho más evidente todavía. Y si yo no lo tenía, mi vida comienza a tener esos condimentos que se llaman frutos del Espíritu Santo. Pero para estar seguro de que yo he recibido el Espíritu Santo, yo tengo que hablar en nuevas lenguas. Tengo que hablar en nuevas lenguas. El apóstol, los discípulos entonces que oraban y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo se daban cuenta que recibían el Espíritu Santo? Porque hablaban en lenguas. Esa era la evidencia. Por eso decían, fueron llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Esto téngalo en su mente y en su corazón. Vamos a compartir la palabra en Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. El libro del profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Ahí está.
Es ese. Ahí lo tenemos para leer. Y dice así. ¿Todos lo encontraron? Si no, igual lo leemos acá. No hay problema. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta es la promesa que Dios nos da por medio del profeta Joel, diciendo que iba a llegar un día en el cual Dios iba a derramar de una forma abundante el Espíritu Santo y que en ese derramamiento del Espíritu Santo iban a suceder cosas. Que los hijos y las hijas iban a comenzar a profetizar y los ancianos iban a soñar sueños de Dios y que los jóvenes iban a tener visión de Dios. Iba a ser marcado el derramamiento del Espíritu Santo por estas características. Que iba a haber palabra profética, iban a haber sueños y visiones de parte de Dios. Y el profeta Joel estaba hablando esto en el Antiguo Testamento. Y esta palabra fue lanzada y estaba suspendida en el aire hasta que llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, esta palabra se comenzó a manifestar y se comenzó a cumplir. Comenzó a haber palabra profética nuevamente, que durante mucho tiempo no lo hubo. Comenzaron a haber sueños y visiones de una manera extraordinaria. Cuando el Espíritu Santo está en un lugar, es imposible que la cosa siga igual. Hay evidencias de que Él está. Y esa evidencia se manifiesta a través de las diferentes personas que componen una congregación que le dan lugar a su presencia. Es tan importante que yo pueda entender que el Espíritu Santo no viene a la iglesia para estar en una forma pasiva, sino que Él quiere manifestarse en una forma activa por medio de cada uno de nosotros. Es por eso que la Biblia dice, hablando del Señor Jesús, en San Juan capítulo 14, Él dice, yo ya voy a terminar de cumplir mi función y me tengo que ir al cielo. Pero yo no los voy a dejar solos. Yo voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes y esté en ustedes. Esa fue la promesa que hizo Jesús. Va a venir otro igual que yo, que se llama Espíritu de verdad, Espíritu de Dios, y no solamente va a estar con ustedes como yo estoy, sino que Él va a estar dentro de ustedes. Dentro de ustedes. Ya no van a andar más solos. Van a tener a otro igual que yo, que les va a enseñar, que les va a guiar de la misma manera que lo he hecho yo hasta aquí. Y es por eso que nosotros debemos entender que debemos darle lugar al Espíritu de Dios que está dentro nuestro y que se manifieste con su gracia para que podamos bendecir a mucha gente. A mucha gente. Porque a veces nosotros, ayer hablaba algo en la reunión de líderes y de obreros, acerca de que por ahí nosotros podemos servir sin buscar a Dios o sin llenar el área de servicio con la presencia de Dios. Y es tan importante que en todo lo que hagamos, contemos con la presencia de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 4, versículo 6, dice, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu ha dicho Jehová. El punto está que no es la fuerza humana o los recursos humanos los que pueden cambiar el corazón de la gente, ni nuestro propio corazón. Es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que convence a las personas para que crean en Jesús. Es el que le da la convicción, es el que le da la fe para que puedan creer. Por eso es que nosotros debemos ser conscientes de que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para realizar la obra que tenemos por delante. Porque no es con fuerza, no es con ejército, es con su Espíritu. Es con su Espíritu. En Hechos capítulo 1, versículo 8, la Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y Judea y hasta lo último de la tierra. Él dice, pero recibiréis poder. Nosotros necesitamos recibir un poder externo, que es el poder del Espíritu Santo dentro nuestro, porque nuestro propio poder, nuestra propia capacidad no está adecuada para que la gente se salve. Necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida, porque Él sí está facultado para convencer a la gente, para traer revelación a la gente, para provocar fe en la gente. Es el poder del Espíritu Santo por medio de cada uno de nosotros. Él dice, van a recibir poder ¿cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo estamos carentes de ese poder para ser testigos exitosos del Señor. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que si no van a creer por la palabra, van a creer por el poder. Porque a veces la gente es incrédula, pero hay gente que puede estar enferma, yo le puedo predicar y lloro y se sana, y esa gente va a creer. El poder se manifiesta y eso abre la cabeza a la gente, abre el corazón de la gente. Pero recibiréis poder. Esa fue la promesa de Jesús. Van a recibir al Espíritu Santo y van a recibir poder y van a ser mis testigos en todo lugar. Eso es lo que quiere decir en Jerusalén, en Samaria, Judea y hasta la última, en todo lugar. Es como que nos vamos expandiendo, vamos a ir creciendo. El Espíritu Santo no está en la iglesia solamente para llevarnos a adorar a Jesús. Es parte. Es parte. El Espíritu Santo nos lleva a adorar al Señor. Pero lo más importante es que nos quiere revestir de poder para ser testigos de Él. Para ser testigos de Él. Hechos capítulo 2. Desde el versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Están borrachos, decían en otra palabra. Qué tremendo que fue esto. Había gente que había recibido la promesa de Jesús, que iban a recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Esa gente que había recibido esta promesa, estaban buscando a Dios de acuerdo a lo que Dios le dijo en el lugar que Dios les indicó que debían buscar, y estaban allí orando, y estaban allí teniendo comunión con Dios, anhelando recibir la promesa, anhelando recibir a otro como Jesús, que ya no solamente iba a ir con ellos, sino que iba a estar dentro de ellos. Y en ese anhelo y en esa búsqueda llegó un día que dice, de repente vino el Espíritu de Dios y descendió sobre ese lugar.
Y dice, no solamente que descendió sobre ese lugar, sino que llenó toda la casa. No quedó nada que no fuera saturado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no solamente llenó la casa, sino que se asentó en una forma particular sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Estos discípulos, estos hombres y mujeres que estaban allí en lo que se llama el aposento alto, en ese lugar buscando a Dios, era gente que estaba llena de temor, porque estaban medio escondidos porque habían matado a Jesús y estaban buscando a todos los seguidores también para cortarle la cabeza. Entonces ellos estaban buscando a Dios y estaban llenos de temor, no tenían el coraje para salir y hablar acerca de Cristo. Pero cuando vino el Espíritu Santo y se asentó sobre ellos, su vida en una forma literal fue transformada y fue cambiada y perdieron el temor y salieron de ese lugar y comenzaron a predicar a aquellas mismas personas que crucificaron a Cristo. Y dice que fue tan glorioso lo que pasó que hubo un estruendo, se movieron, hubo un ruido fuerte en ese lugar que llamó la atención de las multitudes que estaban en ese lugar. El Espíritu Santo tiene la capacidad de llamar la atención de la gente. Él tiene la capacidad de llamar la atención de la gente. Y dice que había de todos los lugares del mundo conocido allí. Y quedaron sorprendidos porque cada uno de ellos escuchaban que estaba hablando en su idioma y en ese idioma estaban alabando al Señor. Estaban hablando de las maravillas de Dios. Y todos se quedaron atónitos y sorprendidos al ver algo así porque nunca había sucedido. Y fue extraordinario lo que sucedió. Y otros se burlaban diciendo, están borrachos. Están borrachos. Porque cuando fueron llenos del Espíritu Santo también tendrían síntomas de estar borrachos, embriagados por el Espíritu Santo. Qué importante es que yo pueda entender que yo debo ser lleno del Espíritu Santo. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Porque si no estoy lleno del Espíritu Santo, no puedo fluir a la medida del trabajo espiritual que debo llevar adelante. Porque solo con el Espíritu alcanzo la medida. Podemos tener buenas intenciones, buenos deseos, pero no alcanza, hermanos y hermanas. Yo debo ser lleno del Espíritu Santo para estar a la altura de mi actividad espiritual. Y ellos, los discípulos, lo entendieron. Y no se movieron hasta que no recibieron ese llenar. Hay mucha gente que dice que el hablar en lenguas era para otro tiempo y no es para este tiempo. Era para el tiempo de los apóstoles, era para el tiempo de los discípulos. Después de eso se acabó el tema de hablar en lenguas. No sé si ustedes escucharon eso. Pero la Biblia dice, hablando proféticamente, que cesarán las lenguas, es verdad que van a cesar las lenguas, y que va a cesar la ciencia. Ahora la pregunta es, ¿cesó la ciencia o está en crecimiento? ¿Por qué entonces queremos creer o decimos que se acabaron las lenguas? Son dos cosas que van de la mano. Está en apogeo la ciencia. Y yo digo en el nombre de Jesús que la lengua que el Espíritu da para llenarnos está en su apogeo. Y quiere asentarse sobre tu vida y quiere llenarte y quiere ministrarte y quiere utilizar tu vida como un canal de bendición para que mucha gente pueda conocer a Jesucristo. Versículos del mismo capítulo 2 de Hechos, versículos 38 y 39 vamos a leer. Hay tanto para hablar con respecto del Espíritu Santo que si nos ponemos a hablar todo lo que debiéramos, vamos a estar mucho tiempo. Entonces vamos a tocar una parte. Ya queda poco. Hechos capítulo 2, versículo 38, dice así. Ahí, después de que Pedro recibió el Espíritu Santo junto con los otros, dice que Pedro se levantó
Y comenzó a predicar. Y dice esto, ¿no? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál era la promesa? La llenura del Espíritu Santo, pero recibiréis poder. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y Dios hoy sigue llamando. Por tanto, la promesa también es para este día. Porque es una promesa para generaciones hasta que el Señor venga a buscar a la iglesia. Y ahí se cerrarán las lenguas. Pero es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos los que Dios llamare. Y todos los que estamos aquí hemos sido llamados por el Señor. Por tanto, la promesa nos corresponde, nos alcanza, nos incluye. Es para vos y es para mí. Es para cada uno de los que estamos aquí. Santiago 4:5, el último pasaje que quiero tocar. No, Santiago, no Salmo. Ahí está. Dice así, hablando el apóstol Santiago: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu, habla del Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en nosotros, o sea, adentro, nos anhela celosamente? Yo cuando leía esto, yo muchas veces lo leí, este pasaje. Y seguramente por ahí usted también, los que están más tiempo en la iglesia, tal vez varias veces lo han leído. Nos anhela celosamente el Espíritu que mora en nosotros. Nos anhela. ¿Qué quiere decir que nos anhela celosamente? Que quiere estar con nosotros. Que su placer es estar conmigo. Eso es anhelar celosamente. Que quiere disfrutar de mí. Que quiere alegrarse conmigo. Él me anhela de una manera tal que quiere compartir día a día, hora a hora y minuto a minuto conmigo. Eso es anhelar celosamente. Esa es la devoción del Espíritu para con nosotros. Es el deseo del corazón del Espíritu Santo estar conmigo. Hablarme, retarme, alentarme, hacer silencio para que yo le hable. Él me anhela celosamente, Él te anhela celosamente. Él quiere tenerte para abrazarte, para consolarte, para ayudarte, para defenderte. Él te anhela celosamente. Él me anhela en una forma celosa. La pregunta es, ¿anhelamos nosotros celosamente al Espíritu de Dios correspondiendo a su corazón? ¿Anhelamos estar con Él, escucharlo, decirle que le amamos? A veces amamos la bendición, las bendiciones del Señor. Y es bueno porque es saludable, porque viene del Señor, no está mal. Pero tenemos que amar, sobre todas las cosas, la persona del Señor. Tenemos que amar
su persona. Y es tan tremendo el Espíritu Santo que cuanto más vos querés conocer a Cristo, más pegado al Espíritu Santo tenés que estar. Porque el Espíritu Santo me revela a Cristo, me enseña a Cristo. Cuando la gente no conoce a Cristo es por falta de apego al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre va a glorificar a Cristo, va a mostrar a Cristo, va a honrar a Cristo, va a exaltar a Cristo. No vino a exaltarse a sí mismo, como Jesús tampoco vino a exaltarse a sí mismo, vino a exaltar al Padre. El Espíritu viene para exaltar a Cristo, para mostrar a Cristo, para revelar a Cristo. Entonces, cuanto más quiero conocer a Jesús, más apegado, más lugar le tengo que dar al Espíritu de Dios en mi vida. Yo también lo tengo que anhelar celosamente. ¿Qué debo hacer yo para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué debo hacer yo para poder recibir este poder, para poder mostrar a Jesucristo en esta ciudad? Debo creer que Él está para mí. Debo creer que esa promesa es para mí. Debo creer que esa promesa que es para mí es para hoy. No para mañana, no para pasado, hoy. Hoy. Hoy yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Y la evidencia va a ser hablar en nuevas lenguas. Yo me acuerdo, cuando yo comencé a ir a la iglesia, yo fui un sábado, la primera vez que fui a una iglesia hace 31 años atrás. Tenía 17 años. Tengo 48, ¿no? No hace falta mucha ciencia para calcular el tiempo, ¿no? Tenía 17 años y un poquito más. No llegaba todavía a los 18 años. Y llegué un sábado a la iglesia. En ese tiempo eran tiempos difíciles para la iglesia. La mayoría de la iglesia eran iglesias pequeñas. En el año 85, 86, por allí, recién comenzaron al tiempo a crecer también la iglesia de Freyson, en 90, empezaron a surgir otros ministerios, pero hasta ese entonces había muy pocas iglesias que eran grandes, muy poquitas. La mayoría tenían 30, 50 o 100 personas, más de eso no pasaba. Y recuerdo que para que una persona hablara en lengua era raro también, porque estaba como que se había apagado al espíritu en la iglesia. Y recuerdo que llegamos allí un sábado, yo y otros 4 amigos míos. Uno partió con el Señor, después hay otro que está sirviendo a Dios, otro que no sé lo que está haciendo de su vida y otro que no está sirviendo a Dios, que está en España. Y recibí a Jesucristo sin entender mucho. Al otro día vamos de vuelta el domingo a la iglesia. Y me dicen esto: ¿querés recibir el Espíritu Santo? Yo no entendía nada. No me explicaron nada de esto tampoco. Nada. Simplemente me dijeron, ¿querés recibir el Espíritu Santo? ¿Y saben cuál fue mi respuesta? Y bueno, ya que estamos, esa fue mi respuesta. De verdad. Porque no entendía nada, no sabía ni lo que me estaban diciendo. Dice, vamos a orar. La fe bárbara esta gente. Y bueno, uno ahí, agaché la cabeza, y voy a empezar a orar, voy a empezar a hablar con Dios. Voy a hablar con Dios. ¿Qué estaban haciendo cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Estaban buscando al Señor. Y buscando al Señor, recibieron el Espíritu Santo. Entonces estos hermanos entendieron eso. Los discípulos no entendían nada de lo que era el Espíritu Santo. Nosotros lo entendemos porque lo encontramos en la palabra, pero ellos no tenían la palabra así. Ellos tampoco entendían nada. Esperaban allí, no sabían ni cómo iba a ser tampoco. No sabía que iban a hacer nuevas lenguas como nosotros lo sabemos hoy. Ellos no lo sabían. Y yo estaba como los discípulos, no sabía nada. Y ahí agaché la cabeza y empecé a orar. Y entonces empecé a pedirle al Señor, bla, bla, bla. Y ellos oraban, ahí eran 2 o 3 que estaban orando por mí. Señor, llenalo, 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 Padre. Y oraban con la fe. Y por ahí se me trabó la lengua y comencé a hablar. Y yo adentro mío pensaba, ¿qué es esto, no? Y por ahí quería frenarlo un poquito y cuando quería hablar, de vuelta
hablaban el mismo idioma, que yo no entendía nada, no tenía sentido lo que hablaba. Y me decían, seguí así, y yo tenía temor, ¿qué será esto? ¿Qué será? Igual me largué y hablé. Los otros también recibieron el Espíritu Santo. Un muchacho que más grande que yo, se llamaba Ricardo, le decíamos Lalo. Él recibió el Espíritu Santo y nos tomamos un taxi y nos teníamos que ir. Y hablaba y no podía hablar en lengua y le quería hablar al taxista y hablaba en lengua. No podía, hablaba en un idioma y no podía. No podía parar, no podía hablar en castellano. Estuvo 2 días. Y cuando fui lleno del Espíritu Santo sucedió lo que sucedió con Joel. Comencé a tener visiones. Imagínense, en 2 días de ir a la iglesia. No entendía nada y Dios me comenzó a traer visiones. Y yo digo, ¿qué es esto? Me comenzaba como en películas, pasaban por delante de mis ojos. Y veía esto y veía aquello y esto y lo otro. Y yo estaba sorprendido. Después hablaba, Dios te mostró eso y después las cosas sucedían. De lo que Dios me mostraba como en una película. Esa fue mi experiencia de la llenura con el Espíritu Santo. Estuve muchísimo tiempo con todas esas experiencias, muchísimo tiempo. En una oportunidad estaba orando por una familia. Estaba en la iglesia, templo. Y oraba. Y el Señor es como que no sé cómo explicarlo, pero como que me salí del cuerpo y me fui a la casa de la gente. Y miraba de arriba del techo a la gente. Y estaban peleando, el esposo con la esposa. Y era un caos la casa, pero en la iglesia eran todo color de rosa. Y agarro, Dios me muestra eso, como una visión. Y voy y le hablo a la gente. El Señor me mostró esto y esto de ustedes. A tal hora. Se miraron uno al otro y sí, es verdad. No estamos bien, estamos en esa misma situación que Dios le mostró. La llenura del Espíritu Santo trae palabra profética, trae visiones, trae sueños, trae dones, trae gracia, con el propósito de edificar la iglesia, de bendecir la ciudad. Es tan importante que cada uno de los que estamos aquí seamos llenos del Espíritu Santo. Él nos anhela celosamente, Él anhela estar con nosotros. ¡Qué bueno! Porque lo feo sería que no quisiera estar. Pero Él quiere, Él anhela estar. No solamente con nosotros, sino en nosotros. O sea, adentro nuestro, en nuestro corazón. Yo solamente tengo que creer que es para hoy. Dios me llamó, es para mí esa promesa. Es para mí. Yo quisiera en esta noche que podamos tener una actitud de oración y de búsqueda del Señor para pedirle que seamos llenos del Espíritu Santo. El que todavía no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo es que por lo menos haya hablado una vez en lengua, ya fue bautizado. El tema está en que nosotros debemos practicar eso, darle lugar a ese idioma del cielo aunque no entendamos nada. Porque la Biblia dice que cuando yo hablo en lenguas, mi espíritu se edifica. Entonces es importante hablar en lenguas. Una vez que lo recibimos, eso ya está dentro nuestro. Yo tengo que buscar, Señor, yo quiero tener esa plenitud, voy a hablar en lenguas en mi casa. Cuando oro solo allí, yo voy a hablar en esa lengua, en ese idioma que tú me has dado. Necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos se dan cuenta que el Espíritu Santo los está anhelando?